El método científico. Durante la vida de un individuo, siempre se ha afectado por el descubrimiento de la ciencia, usándolos en beneficio propio diariamente, pero ¿alguna vez nos detenemos a pensar en qué medios utilizaron para llegar a estos? ¿De qué manera han logrado existir y llegar a nuestras manos? Estos avances se los debemos agradecer, por lo general, a la ciencia, y además a su método científico, el cual se hace presente en estos avances tecnológicos, los cuales suelen ser resultado de previa investigación y experimentación. La palabra método en sí no significa más que el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Entonces, podemos deducir que el método científico es el modo ordenado y sistemático usado por los científicos para llegar a un fin determinado, en este caso, obtener un conocimiento científico. Pero antes, ¿qué es un conocimiento científico? El conocimiento científico se considera como una verdadera explicación de la realidad, ya que es accesible a la observación constante y a la enmienda apropiada. Fundamentalmente, el conocimiento científico se concibe de la misma manera para los fenómenos sociales y los fenómenos naturales. En ambos casos, la hipótesis debe ser examinada con los datos de la observación o de la experimentación. El conocimiento científico no solo responde a la pregunta ¿cómo?, sino que esencialmente se cuestiona el por qué, es decir, las causas de los fenómenos o hechos. En este sentido, el conocimiento científico es una reflexión crítica, en la que las opiniones personales han sido reemplazadas por juicios que aspiran a la certeza máxima y a la universalidad. La finalidad de este tipo de conocimiento es, en definitiva, tratar de comprender los procesos o leyes que regulan la naturaleza, la historia o hechos sociales, para que, en esta medida, poder transformarlos o modificarlos. Algunas características del conocimiento científico es que suele ser objetivo, sistemático, racional, universal y relacionable. El método científico que hoy día conocemos no nació de un día a otro, ya que junto al hombre y a la ciencia, este método ha venido evolucionando con los distintos aportes que se han hecho a través de los años. Su comienzo data de las primeras civilizaciones, como se aprecia en el Antiguo Egipto. En una obra conocida como El papiro de Edwin Smith, se aplican algunos de los conceptos básicos de este método científico. Un tiempo después, en la antigua Grecia, se introducirían las primeras formas de ciencia como hoy día se conoce. Además, Aristóteles propuso que algunos conocimientos pueden ser adquiridos a través de la observación, aunque este no era un medio de comprobación de los mismos. En la Edad Media, los científicos musulmanes utilizarían la experimentación para comprobar teorías controversiales de la época. Tiempo después, en la segunda mitad del siglo XVI y primera del siglo XVII, en plena Inquisición, Galileo Galilei formularía un método científico más estructurado, utilizando la investigación y la experimentación como base, por lo cual es considerado aún hoy por muchos el padre del método científico. Por su lado, Francis Bacon pondría un método científico basado en los hechos experimentales, que eliminaban a las distintas alternativas dejando solo las más válidas. Otro personaje de la época que ayudó a desarrollar el método científico sería René Descartes, el cual utilizaría experimentos mentales para llegar a su célebre frase «pienso, luego existo». Durante la Revolución Industrial serían los países más desarrollados los que aportarían al avance del método científico, como lo fueron Inglaterra, Alemania, Rusia e Italia. Como consecuencia del impacto social de la Revolución Industrial, se realizaría el mismo trabajo de siempre, pero se comenzaría a profundizar más en la ciencia, adquiriendo nuevos descubrimientos como la máquina de vapor y la radiocomunicación, los cuales marcarían un antes y un después en el mundo industrial. Aún a día de hoy, el método científico se hace presente en los avances tecnológicos, los cuales son resultado de previa investigación y experimentación por parte de los científicos. Muy bien, ahora que sabemos qué es este método científico y de dónde viene, veamos, ¿cuáles son los pasos dictados por este método científico, ya que es el tema central del video? El primer paso, que sería la observación, sería un análisis sensorial sobre algo, una cosa, un hecho o un fenómeno, etc., que despierta la curiosidad. Esto se podría considerar un aporte de Aristóteles.
En segundo lugar, segundo paso, nos debemos realizar una pregunta sobre la cosa, el hecho o el fenómeno observado. El siguiente paso, el tercero, dice que se debe buscar información sobre el tema para que sea posible realizar una hipótesis con sentido sobre el mismo. En el cuarto paso debemos elaborar una o varias hipótesis, es decir, una o varias respuestas a nuestra pregunta a partir de la información obtenida. Y estas no deben ser tomadas como verdaderas hasta haber pasado por el siguiente paso. En el quinto paso se deben comprobar o refutar las hipótesis a través de distintos experimentos, intentando acaparar la mayor cantidad de variables que puedan cambiar el resultado de estos mismos. En el sexto y último paso de nuestro método científico, una hipótesis, si es verdadera, se convierte en un conocimiento científico, también llamado ley. De haber sido todas las hipótesis desmentidas, se debe replantear a partir de la información obtenida, volviendo al paso 4. Bien, ahora que conocemos los pasos, los aplicaremos en un ejemplo de la vida cotidiana. Tomaré como ejemplo cualquier cosa que tenga a mi alrededor, ya que no es necesario ser un científico para aplicar estos pasos en cualquier ámbito en el que sean aplicables. En el primer paso, la observación, al mirar a mi alrededor, lo primero que me encuentro es una linda criatura peluda, mi mascota, aunque parece demasiado quieta. Segundo paso, pregunta. Mi pregunta sobre mi mascota será: ¿por qué está tan inquietantemente quieto? No parece moverse o siquiera respirar. Paso 3. Investigación. Al hacer una búsqueda sobre el tema en internet, he podido leer que mi mascota podría estar bien dormida, enferma o muerta. Paso 4. La hipótesis. Mis hipótesis son: la primera, que mi mascota esté dormida; la segunda, que mi mascota esté enferma; o la tercera, que mi mascota esté muerta. Paso 5. La experimentación. Mi experimento 1 consistió en mojar mi mascota. El resultado no ha sido ninguno, solo que se ha mojado. Mi segundo experimento ha consistido en llevarlo al veterinario, en busca de la cura a su posible enfermedad. Las palabras de este hombre han sido: señor, su mascota es un peluche, no está enfermo, lo cual refuta mi segunda hipótesis. Y a partir de esto, mi tercera hipótesis se ha convertido en verdadera, llevándonos al último paso. Sexto paso y último, la conclusión o ley. Teniendo en cuenta que una de mis hipótesis es verdadera, a partir de los experimentos puedo dar como concluido que mi mascota está muerta. De hecho, siempre lo estuvo, debido a que los peluches son objetos carentes de vida. Y bueno, en sí, ese es el método científico. De eso consiste, de ahí viene y de esa manera se puede aplicar. Agradecería un like y un buen comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia.